Hoy nos vamos a sumergir en un periodo súper interesante de México, justo esos años, 1885 a 1898. Y el evento que nos va a guiar es la coronación de la imagen de la Virgen de Guadalupe en 1895. Lo que vemos en los materiales es una época, de muchas tensiones. Por un lado, la fe popular muy arraigada y por otro, la política, los cambios sociales, vaya, un choque. Y en medio de todo, una figura central, el arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos. Una personalidad eclesiástica, poderosísima. Él buscaba reafirmar el catolicismo frente a todas estas ideas secularizantes que avanzaban, ¿no? Muchas venían de las leyes de reforma que ya habían golpeado fuerte a la Iglesia. Exacto. Entender el contexto es clave. La Bastida no se quedó de brazos cruzados. Impulsó, una pastoral de acción colectiva. Quería contrarrestar activamente lo que él percibía como amenazas: el protestantismo, la masonería y de forma muy particular la educación laica que promovía el Estado liberal. Para él, la estrategia era fortalecer la educación católica y, fundamentalmente, la devoción guadalupana. La veía como el gran pilar para recristianizar la sociedad, para reconstruir ese tejido social afectado. Pero fíjate qué curioso, la idea de coronar la imagen, que se propone formalmente en 1887, aunque ya venía sonando de antes, pues no fue recibida con aplausos por todos. Uno pensaría que un acto así uniría, ¿no? Pero ¿qué va? Hubo una oposición y fuerte. Incluso dentro de la misma iglesia. Personajes como el obispo de Tamaulipas, Eduardo Sánchez Camacho, o el canónigo Vicente de Paula Andrade, se opusieron abiertamente. Y claro, la prensa liberal, aprovechó. Atacaron el proyecto, lo llamaron fanatismo, especulación financiera, de todo. Sí, y esas tensiones no eran solo hacia afuera, ¿eh? Dentro de la misma organización del evento, hubo chispas. Toda la gestión del proyecto y sobre todo la colecta de fondos, que fue enorme, masiva, recayó en el sobrino del arzobispo, José Antonio Plancarte y la Bastida. Y esto, generó roces muy importantes con los cabildos, tanto de la catedral como de la colegiata, o sea, la basílica. Sentían que Plancarte les estaba usurpando funciones, básicamente. Además, Plancarte fue quien dirigió la remodelación de la basílica, que también fue muy polémica. Imagínate, hasta implicó mover temporalmente la imagen original en 1888. Algo delicadísimo. Sí, mover la imagen. Delicado. A pesar de todo este lío, la coronación se hizo. Finalmente, en 1895, ¿verdad? 8 años después de lo planeado. Y se presentó oficialmente como un acto para honrar la tradición guadalupana. Se decía que era genuina, fundamental para la identidad católica mexicana, y consiguieron la aprobación del Papa León XIII, que no era poca cosa. Claro, y es que esa devoción tenía raíces muy, muy profundas. Hay fuentes que hablan de milagros atribuidos a la Virgen desde el siglo XVI. Se le asociaba con protección contra pestes terribles como la famosa Matlazáhuatl de 1736-37, una epidemia brutal. Esa epidemia, de hecho, llevó a que la proclamaran patrona de la Nueva España. También se decía que protegía contra inundaciones, como una muy grave en 1629. Ahora, hay que decir que la historicidad de las apariciones, ya en esa época era un tema de debate. Tenemos documentos como la Información de 1556 o la famosa carta crítica de García y Casalbalceta al propio arzobispo La Bastida. O sea, no era un tema cerrado. Y aquí viene un punto fascinante y, súper polémico. La corona. Resulta que muchas representaciones antiguas, muchos testimonios, indicaban que la imagen original de la Virgen tenía una corona pintada. Pero, sorpresa, para 1895, cuando se iba a coronar, la corona física, el lienzo ya no tenía la corona pintada. Había desaparecido. Entonces, ¿qué pasó? Se desató la controversia. Unos decían, ¿la borraron a propósito? ¿Quién? Quizás el pintor Salomé Pina se mencionó. Quizá por orden de Plancarte durante una restauración previa en 1886. Exacto, esas eran las acusaciones. Pero otros, para mantener la narrativa tradicional, dijeron que fue un milagro, que la corona se había borrado sola. Imagínate el revuelo. Fe, sospechas, política interna, todo mezclado.
Pero mira, a pesar de todas esas polémicas, las internas y las externas, la coronación de 1895 fue, en términos de movilización popular, un éxito rotundo. Indiscutible. Fortaleció muchísimo el culto guadalupano. Marcó un hito, un antes y un después. Impulsó su difusión por todo México y, ya en el siglo XX, internacionalmente. Luego vinieron más reconocimientos papales. Patrona de América Latina en 1910, Emperatriz de las Américas en 1945, incluso se coronaron réplicas en Roma, en París. Sí, el impacto fue enorme. Y nos deja pensando, ¿no? Cómo la gestión de símbolos religiosos tan potentes, tan cargados de significado, aunque parta de intenciones devocionales, se termina enredando siempre con el poder, con la identidad colectiva, con las tensiones de la sociedad. La historia de esta coronación es un ejemplo clarísimo de esa complejidad, de esas capas que quedan en la memoria histórica. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. No olvides seguirnos en todas las redes sociales, escuchar nuestro podcast en Spotify y encontrar todos los videos de nuestras sesiones en vivo en nuestro canal 1 y 2 en YouTube. Los esperamos pronto.